Gracias por acompañarme hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Le quiero hablar acerca de dejar de llenarse de cosas. Y quizás piense, ¿de qué está hablando? Mire, muchas veces tenemos situaciones y problemas, pero en vez de lidiar con ellos, huimos de ellos y almacenamos eso por dentro y tratamos de ponerlo tras puerta cerrada para no lidiar con eso. Pero la cosa es que mientras huyamos de algo, eso nos va a perseguir. Y quiero que piensen eso por un minuto. Piensen lo que acabo de decir. Mientras estemos huyendo de algo, esa cosa nos persigue. Mire, David, cuando estaba siendo provocado por el gigante Goliat, Goliat lo estaba amenazando y diciendo todo tipo de cosas. Y la Biblia dice que David rápidamente corrió a la línea de batalla. Y yo amo eso. Debemos dejar de huir de los gigantes en nuestra vida y hay que correr hacia ellos, sabiendo que Dios estará allí para ayudarnos y que mayor es el que vive dentro de nosotros. Así que le quiero hablar de ya no huir de sus problemas, sino encararlos. ¿Cuáles son algunas de las cosas de las que la gente huye? Bueno, la gente huye de la responsabilidad, trabajo duro, personas difíciles. Ay, nos gustaría evitar a toda la gente difícil, en vez de aprender a cómo lidiar con ellas de la forma en que Jesús los trataría. ¿Lugares difíciles? ¿Cuántas veces la gente está en un lugar difícil y no le preguntan a Dios si deberían dejar ese lugar, sino que deciden, me largo de aquí, no lo soporto? Huimos del pasado. Yo huí de mi pasado por mucho tiempo y fui abusada sexualmente por mi padre. Así que yo pensé que cuando dejé la casa, bueno, los problemas se acabaron, estoy lejos ahora. En realidad me llevé los problemas conmigo en mi alma y definitivamente lo metí todo en un lugar muy profundo en mi interior y cerré la puerta y pensé, yo nunca voy a pensar de esto otra vez, nunca tendré un problema con esto de nuevo, pero tenía toda clase de problemas en mi personalidad y en la forma en que trataba a otros, la forma en que respondía, y yo ni me daba cuenta de que eso provenía de las cosas que había escondido dentro de mí y que no trataba con problemas pasados. Y no puede salir adelante mientras esconda su pasado. Ahora la Biblia dice, deje ir lo que está por detrás. Nunca dice que no trate con ello. La gente huye del pecado. En vez de confrontar su pecado y confesarlo, huyen de él. El salmista David hizo eso por un año. No se arrepintió de su pecado con Betsabé. Él solo lo ignoró. Las personas huyen de sí mismas. Tienen debilidades, problemas de ira en su personalidad. Pero en vez de lidiar con ellos, ponen excusas. Huyen de esto. La gente huye de la verdad. Sabe, es fácil enfrentar la verdad acerca de otro, pero es difícil encarar la verdad de uno mismo. Así que lo que la Biblia dice que deberíamos hacer es pararnos firmes y ver la salvación del Señor. En otras palabras, hay muchas cosas de las que Dios quiere liberarle. Pero mientras huya de ellas y rehúse lidiar con ellas, y la verdad es que puede ser un trastorno alimenticio o un tipo de adicción a algo, vea, hay todo tipo de cosas de las que huimos. Así que en Éxodo 14, comenzando en el verso 9, en la Biblia amplificada, dice, los egipcios los perseguían a los israelitas. Todos los caballos y carros de Faraón y sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron donde estaban acampados en el Mar Rojo. Los israelitas habían dejado Egipto. Habían sido esclavos en Egipto y Dios los liberó. Moisés los estaba guiando. Pero Dios no los llevó por el camino corto, que hubiese sido en realidad alrededor del Mar Rojo. Los llevó por el largo y duro camino y terminaron frente al Mar Rojo. Así que no podían ir a ninguna parte. Ahí estaba el Mar Rojo. ¿Y ahora qué? Bueno, no estaba tan mala la cosa hasta que se dieron cuenta que el ejército egipcio venía tras ellos. Y ahora era un lugar difícil. Y claro, lo primero que querían hacer era buscar a dónde huir.
Parece que cuando tenemos un problema en la vida, lo primero que queremos hacer es huir de él. Y estaremos hablando de esto en el programa hoy y los próximos días, y descubriremos algunas de las formas en que huimos de los problemas. Y les daré una clave. Huimos del problema cuando culpamos a otros. Huimos de los problemas cuando ponemos excusas por los problemas. Puede aún huir de Dios en la iglesia. Es asombroso. Podemos ocuparnos con trabajo para la iglesia y pensar que hacemos una gran cosa, y Dios está tratando de lidiar con nosotros de algo y no le prestamos atención. Y dice, cuando Faraón se acercó, los israelitas miraron arriba, y aquí los egipcios estaban marchando tras ellos. Y los israelitas estaban extremadamente atemorizados y clamaron al Señor. Y le dijeron a Moisés, ¿es porque no había tumbas en Egipto que nos sacaste de allá para acá para morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado así? Nos sacaste de Egipto. Bueno, olvidaron aparentemente que eran los que seguían rogando salir de Egipto. Oraban para que Dios los sacara de allí, que les mandara un libertador, y ahora de repente culpan a Moisés. ¿Por qué nos sacas de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto? Déjanos en paz. Déjanos servir a los egipcios. Ellos no hicieron eso, querían salirse. Porque hubiese sido mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Sabe? Es que tenían una mala actitud. Y a veces cuando tenemos problemas en nuestra vida, en vez de enfrentar el problema y lidiar con él, elegimos tener una mala actitud, ser negativos, y de repente ahora todo lo que pasa en nuestra vida es culpa de otro. Te dijimos, déjanos en paz. Hubiese sido mejor haber muerto. ¡Ay! Moisés le dijo al pueblo, no teman. Ahora, alguien tiene que oír esto, no teman. Estén quietos. Y vean la salvación del Señor, que Él obrará por ustedes hoy. ¿Sabe? Si tiene un problema del cual está huyendo, es tiempo de estar quieto y escuchar lo que Dios quiere decirle. Porque Dios tiene un plan para su liberación, pero usted nunca verá cuál es ese plan mientras esté huyendo y escondiéndose. Podemos ocuparnos mucho con trabajo. Algunos son trabajólicos y se ocupan tanto que nunca tienen tiempo para oír a Dios. Vean la salvación del Señor que Él obrará para ustedes hoy, porque los egipcios que han visto hoy nunca los verán jamás. Mire, Dios les dijo, si se quedan quietos y me dejan trabajar con ustedes, yo me desharé de este enemigo y nunca tendrán que lidiar con él. ¿Cuántos se han dado vuelta tras vuelta a la misma montaña tantas veces que están mareados y realmente quisieran ser completamente libres? Bueno, la única forma en que eso pasará es si está quieto. Realmente oye a Dios. Ve lo que Él quiere decirle. Ve con qué Él quiere que trate, qué es lo que Él quiere que enfrente, qué es lo que quiere que confronte. Sea obediente a Él. Y entonces recibirá la liberación que realmente quiere tener. Sabe, he descubierto, estudiando la palabra de Dios y tras 45 años de experiencia con Dios, que dejarle lidiar conmigo y ser liberada de tantos problemas que tenía, he descubierto que de lo que huyamos, Dios siempre termina llevándonos de nuevo a eso o a algo parecido. Y debemos enfrentarlo y aprender cómo lidiar con cosas, porque mientras huyamos de los enemigos siempre nos perseguirán. Y realmente siento que hay personas que necesitan recibir esto, mientras siga huyendo de sus enemigos. Y su enemigo puede ser ira, temor, puede ser impaciencia, puede ser muchas cosas distintas. Bueno, en Hechos 7:34, Moisés, quien había huido de Egipto, que sintió el llamado en su vida de ayudar a sus hermanos quienes eran esclavos en Egipto. Y en realidad, cuando era bebé, en esa época mataron a los bebés, así que la mamá de Moisés lo puso en una canasta y fue rescatado por la hija de Faraón y fue criado en el palacio.
como uno de los hijos de Faraón. Pero él sabía que era israelita y cuando llegó a cierta edad, él sintió el llamado de Dios sobre su vida para traer liberación a sus hermanos. Sin embargo, él se adelantó un poco de Dios y, abreviando la historia, terminó pensando, me voy a meter en un problema por hacer esto, voy a tener problemas, Faraón se va a dar cuenta. Y la Biblia dice que él huyó o que corrió al desierto. Bueno, mire, Dios nunca le dijo a Moisés que huyera, fue su plan. Él corrió. Bueno, ahora en Hechos 7:34, Dios le habla a Moisés, 40 años han pasado. Creció muchísimo espiritualmente en el desierto, y si se pregunta por qué está pasando un tiempo de desierto, quizás es porque necesita crecimiento espiritual y no lo puede obtener en otro lugar. No tendemos a crecer espiritualmente cuando las circunstancias y situaciones van bien, porque en esos tiempos tal vez sentimos que no necesitamos a Dios. Pero cuando las cosas son duras o difíciles, cuando lidiamos con cosas con las que no sabemos lidiar, tenemos la tendencia de realmente buscar a Dios y profundizar. Es asombroso cómo encontramos tiempo para pasar con Dios cuando estamos desesperados. Y yo descubrí hace un tiempo que solo tengo que pretender que estoy desesperada todo el tiempo, sea que lo esté o no, y asegurarme de que pase ese tiempo buscando a Dios regularmente. Y entonces quizás no tendría tantos momentos desesperados como si no lo hiciera. Así que Moisés ha estado en el desierto por 40 años, casado, ya tiene hijos y ya se ha olvidado completamente del llamado. En su vida va en otro rumbo totalmente diferente y llega a una zarza ardiente, una zarza encendida. Y ella ardía, la zarza por sí sola, y fue algo curioso de ver, así que se detuvo a ver qué era. Y Dios le comienza a hablar de la zarza ardiente. Y supongo que eso le llamaría la atención, ¿verdad? Y Dios le dice, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Ese pueblo aún estaba orando por un libertador. He oído su clamor y he venido para liberarlos. Así que noté el otro día cuando leía que Dios viene a nosotros, me alegro. Es algo asombroso, que Dios no nos hace alcanzarle a Él. Él viene a nosotros, desciende a nosotros. Él vino a través de su Hijo Jesús. Vino a través del poder del Espíritu Santo. Y Dios le encontrará donde está. Si le clama a Él y le dice, quiero ser libre, estoy listo para lidiar con lo que sea que debo lidiar. No quiero permanecer en cautiverio más. He oído el clamor y he venido para liberar al pueblo. Y escúcheme. Ahora ven y te enviaré de regreso a Egipto. Ahora, ¿de dónde huyó Moisés? Él huyó de Egipto. Y ahora Dios, después de 40 años, le dice, te voy a enviar de regreso. Bueno, dudo que él realmente estuvo muy alegre por eso. ¿Por qué huyó inicialmente? Bueno, primeramente, lo malentendieron. Él pensó que sus hermanos entenderían que él había sido enviado para librarles, pero la Biblia dice que no entendieron. ¿Sabe por qué? Porque Moisés estaba fuera del tiempo de Dios. Su corazón estaba bien, pero su tiempo estaba mal. Moisés tuvo que aprender cosas antes de que Dios pudiera usarle. Y quizás usted tiene un llamado en su vida, quizás ha sentido un llamado en su vida y cree que hay una forma en particular en que Dios quiere usarle, o se supone que está en el ministerio, o es llamado al campo misionero, lo que sea. Y todos estos años han pasado y usted no ha entendido por qué lo que sintió no ha pasado. Bueno, quizás había una obra que Dios tenía que hacer en usted. Siempre digo que Dios prepara algo para nosotros y a menudo nos lo muestra, pero luego debe prepararnos para lo que Él tiene preparado para nosotros. Y sé que fue así conmigo. Dios me dijo que iba a enseñar la palabra por todo el mundo e iba a tener un gran ministerio ayudando a otras personas. Y yo pensé, bueno, va a suceder al próximo día. Pero llevamos 45 años aquí y ahora hago lo que vi 45 años atrás. Y pasó poquito a la vez. Y fue muy despacio. Vea, por 5 años solo enseñé un estudio en mi casa. 5 años, no 5 días, 5 semanas. Y luego trabajé en el ministerio de otro por 5 años. Y luego comenzamos nuestro ministerio y fue muy pequeño. Y
todo lo que hice fue muy pequeño, pero yo tenía una gran visión. Y todo ese tiempo Dios estaba obrando en mí y me estaba cambiando. Deje que Dios haga la obra que tiene que hacer. No se preocupe tanto en obtener lo que quiere, que siga ignorando el trabajo que Dios quiere hacer en usted. Tal vez quiere que Dios haga algo a través de usted, pero quizás tenga que hacer algo en usted antes de hacerlo a través de usted. Mire, Dios nunca le dijo a Moisés que saliera de Egipto. Esa fue su idea. Moisés huyó. Moisés tuvo que aprender cosas antes de que Dios le usara. Y seguramente Moisés tuvo que regresar en fe al lugar del que huyó en temor. Ay, yo he pasado por eso. Hay cosas a las que Dios me ha dicho que tengo que regresar y enfrentar. Por ejemplo, Dios me habló hace tiempo de que debía ir a confrontar a mi padre. Lo único que yo quería hacer era evitar a mi papá. No quería estar cerca de él. Y nunca quería hablar con él de lo que me hizo cuando era una niña. Mire, es que lo ignorábamos al gran elefante en la sala. Y Dios me dijo que iba a tener que volver y confrontarle. Y que el tiempo vendría cuando tendría que confrontarle. Y no significa que ese sea el caso con usted si fue sexualmente abusado. Era lo que Dios quería que yo hiciera. Bueno, huí llena de temor, pero me tomó mucha fe regresar. Tal vez hay algo en su vida de lo cual ha huido, lleno de temor, y regresa ahora en fe. Bueno, ¿de qué le estaba huyendo? Ya dije del ser malentendido, de ser rechazado por la gente que quería ayudar. Del temor a la confrontación a Faraón y la autoridad egipcia. A menudo queremos cumplir el llamado de Dios en nuestra vida, pero no queremos confrontar a la gente que conocíamos o la vida que tuvimos en Egipto. Déjeme repetirlo. A menudo queremos cumplir el llamado de Dios en nuestra vida, sin embargo, no queremos lidiar con las cosas que dejamos atrás. Quizás no haya nada con que tratar, pero si las hay, entonces tiene que tratar con ellas. Tal vez hay personas en su pasado que debe perdonar. Eso fue algo que tuve que hacer, perdonar a mi mamá y papá. No solo perdonarles, Dios me pidió que les ayudara. Abraham fue otro hombre que Dios usó de una forma poderosa, pero tomó un tiempo. Abraham tuvo que dejar a su familia y parientes para poder progresar en el llamado de Dios en su vida. Pero sabe, irse cuando Dios le llama es totalmente diferente a huir. Abraham no huyó de Dios, él se fue cuando Dios le dijo. Así que las cosas fueron diferentes para él. Pero Dios le prometió un hijo. Estaba demasiado anciano para tener hijos cuando Dios le prometió ese hijo. Él ya tenía 100 años y era muy viejo para tener hijos. Su esposa ya no estaba en sus años fértiles y Dios le dijo, tendrás un hijo y serás el padre de multitudes. Y habrán naciones que saldrán de tu vientre. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero los años pasaron y nada pasó. Y como muchos de nosotros, él y su esposa Sara y tuvieron una brillante idea. Un plan para hacer que la voluntad de Dios sucediera. Y yo he hecho eso muchas veces en mi vida, ¿y usted? Así que Sara tenía una sierva, una mujer que le servía, que trabajaba para ella, llamada Agar. Y ella decidió que le iba a dar a Agar a Abraham como su segunda esposa. Y yo no sé qué tipo de mujer con sentido común le quiere dar a su esposo otra esposa, ni tampoco entiendo qué hombre querría otra, porque con una es suficiente tratar. Y luego ella se embarazaría, y entonces Sara reclamaría al niño como propio y lo criaría como suyo, así obtendría un hijo. Bueno, hicieron todo eso y seguramente se embarazó. Y la Biblia dice que una vez que se embarazó, entonces Agar despreció a Sara. Y hubo todo tipo de fricción entre ella y Sara. Vea, usted lo entiende. Así que dice que Agar huyó de Sara y Dios le dijo que regresara. Oiga esto, Génesis 16 del 8 al 9. Y le dijo Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Me gusta eso. Quizás usted está huyendo de algo y Dios usa el programa para decirle, ¿qué haces? Y ella dijo, estoy huyendo de mi señora.
Y el ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a ella. ¡Ay, ay, ay! Vea, le digo que en mi vida hubo lugares en que Dios me tuvo, donde tuve que someterme a la autoridad, y yo no pensaba que lo que hacían era justo, y yo quería alejarme de ellos y hacer mi propia cosa. Y Dios me dijo, tú te quedas y te sometes bajo la autoridad donde te he puesto ahora. Mire, yo le digo a la gente siempre, no está listo para estar en autoridad hasta que sepa estar bajo autoridad. Y le digo que es algo en nuestra sociedad hoy en día, con lo cual tenemos un gran problema. No tenga una actitud rebelde. Esté dispuesto a someterse a la autoridad que Dios ha puesto sobre usted, ya sea la autoridad en la iglesia, autoridad en la casa, o la autoridad en el trabajo. Dios quiere que nos humillemos, no que seamos rebeldes, llenos de orgullo. Regresa a tu señora y sométete a ella. Aquí está la mujer que le ha estado maltratando. Ella huye de Sara y Dios dice, no, regrésate. Wow. Sara estaba maltratando a Agar, pero Agar tenía una mala actitud. Toda esa actitud de despreciar a su señor estaba mal. Y frecuentemente vemos lo que otras personas nos hacen, vemos sus faltas, pero no vemos lo que nosotros hacemos. No vemos nuestras faltas. Le estoy preguntando hoy, si se olvida de las personas con las que está teniendo problemas y va delante de Dios y le pregunta a Él, ¿qué de mí, Dios? ¿Hay algo con lo que tú quieres lidiar conmigo? ¿Hay algo que yo necesito cambiar? ¿Sabe? No podemos cambiar a otros, solo Dios puede cambiar a otros, pero podemos cooperar con Dios y trabajar con Él para dejar que nos cambie. Yo espero que alguien esté oyendo lo que digo hoy. Elías fue otro ejemplo. Él huyó de Jezabel. Mire, Elías era un profeta poderoso. No era el tipo de hombre del que pensaría que tendría miedo a algo. Mire, el día antes de huir de Jezabel, él solito había matado a 450 profetas del ídolo Baal y los había hecho pedacitos. Y cuando Jezabel oyó de eso, ella dijo que lo iba a matar. Pues él huyó de ella. Eso aún me asombra, pero entiendo por qué lo hizo. Estaba completamente cansado, agotado y exhausto. Y la Biblia dice que huyó al desierto. Se me hace interesante que cuando huimos de Dios siempre terminamos en el desierto. Y cuando finalmente llegó allá, se llenó de pena propia y quiso morirse. Y le dijo a Dios, soy el único que estoy haciendo tu obra. Y sabe, Dios trató con él. Elías tuvo miedo y huyó por su vida. Entonces Dios dijo, ¿qué haces aquí? Mire, cuando Dios finalmente me dijo que me fuera de la iglesia donde trabajaba, donde estaba bajo la autoridad de otro que yo había querido dejar, cuando Dios finalmente estuvo listo para que me fuera, yo no le estaba oyendo. Una noche fui a la iglesia, un martes por la noche, y me senté en mi silla y Dios dijo en voz alta dentro de mí, ¿qué haces aquí? Pensé, estoy en la iglesia. Y Dios dijo, esta etapa aquí acabó. ¿Sabe? Si se va cuando Dios quiere que se quede está mal, pero si se queda cuando Dios quiere que se vaya está mal también. Y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Obviamente Elías estaba en el lugar equivocado, porque Dios le había dicho que regresara y se pusiera a trabajar. Vamos a continuar con el tema y quiero asegurarme de que nos sintonice, pues no quiero que huya de sus problemas ni que huya de su Goliat. Quiero que esté listo para enfrentarle, estar quieto y ver la salvación del Señor. Gracias por acompañarme en Disfrutando la Vida Diaria y oro que disfrute este programa y que no solo lo disfrute, sino que pueda hacer una gran diferencia en su vida. Y hablamos hoy acerca de lo que enseñé, que es de no huir de los problemas, y lo he titulado, Deje de llenarse de cosas. Tenemos la tendencia de hacerlo, ¿verdad? Que si hay algo con lo que no queremos tratar, lo escondemos en un lugar profundo en el alma y cerramos la puerta y pretendemos que ya no existe, pero aun si logramos hacer eso, muchas veces resurgen otras formas
Y siempre digo que las cosas de las que huimos nos persiguen. Y creo que para muchos es un punto en su vida donde deben quedarse quietos y ver la salvación del Señor. Dios le dijo eso a los israelitas cuando intentaron huir de él. Y el ejército egipcio les perseguía, el Mar Rojo estaba delante de ellos, se asustaron, quisieron salir corriendo, culparon a los demás por sus problemas y Dios dijo, quédense quietos y vean la salvación del Señor. ¿Qué sucede cuando estamos quietos? Bueno, si está quieto y callado, realmente puede oír a Dios, puede oír lo que Él quiere decirle. Y recuerdo un tiempo en mi vida cuando estaba culpando todos mis problemas de mi matrimonio entre Dave y yo en Dave. Y un día estaba orando para que Dave cambiara. Es interesante que oramos para que otros cambien y realmente nosotros tenemos que cambiar. Y recuerdo que el Señor habló a mi corazón y me dijo, Dave no es el problema. Y pensé, bueno, si él no es el problema, ¿quién es? Solo estamos él y yo en la relación. No lo entendía. Bueno, y finalmente enfrenté la verdad, que tenía una mala actitud. Sí, yo sé, soy tan dulce ahora que se les hace difícil creerlo, pero tenía mala actitud. Una muy mala actitud. Y había un llamado en mi vida. Dios quería usarme para enseñar su palabra y hacía cosas pequeñas, estudios pequeños, un poquito de esto y lo otro. Pero tenía una gran visión, un gran sueño para mi vida y quería que Dios hiciera grandes cosas en mí, pero no dejaba que tratara conmigo. Huía de todo. Y una de las maneras en que huimos de cosas es culpando nuestros problemas en otros. Y decimos, si tú no hicieras esto, yo no actuaría mal. Y si tú cambiaras, entonces me comportaría mejor. Y antes vimos personas en la Biblia que huyeron. Moisés huyó de Egipto, pero Dios lo envió de regreso. Agar huyó de su señora, pero Dios dijo, regresa y sométete a tu señora. Aunque Sara no la estaba tratando bien. Agar también tenía una mala actitud que Dios quería cambiar. Y creo que después de eso estuvimos hablando de Elías, quien fue un gran profeta de Dios. Ciertamente no el tipo de hombre que pensamos que huyera de sus problemas, pero él se extenuó haciendo la obra de Dios. Y sabe, aunque uno haga la obra de Dios, a veces uno se extenúa haciéndola. Y el día previo había matado a 450 profetas de Baal y la Biblia dice que los cortó en pedazos. Mire, no puedo ni imaginarme el tipo de trabajo que fue. Y él estaba exhausto, estaba cansado. Y sabe, cuando uno se desgasta, está agotado, uno ni piensa bien. Es difícil tener fe cuando uno se siente así. Así que cuando Jezabel oyó lo que Elías le hizo a sus profetas, ella amenazó a Elías y le dijo que lo iba a matar. Y la Biblia dice que él huyó y corrió al desierto y se sentó debajo de un árbol y le dijo a Dios, basta ya, quítame la vida, si así es que seguirá mi vida. Quería morir. Vea, tenía una mala actitud, estaba lleno de pena propia. Y un ángel vino y le dio de comer y lo puso a dormir. Y el ángel regresó y le dio de comer de nuevo y lo puso a dormir. Es una historia interesante cuando lo piensa. Tenía grandes problemas y Dios dijo, tienes que comer y dormir. Y sabe, a veces, antes de oír lo que Dios le quiere decir, tiene que descansar. Si está completamente agotado y está de mal humor y todo desanimado y triste y está culpando sus problemas en otros, tal vez antes de oír algo de Dios debe de ir a descansar y prepararse para oír lo que Dios le quiere decir. Bueno, después de que Elías descansó, Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Yo amo eso. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué estás haciendo? Y él le respondió, está en Primera de Reyes 19 del 13 al 16. Respondió, yo he sido muy celoso por el Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han destruido tus altares. Ahora vea lo que Dios dice, ¿qué haces tú aquí? Y comienza a responderle a Dios lo que hacen los demás, mal. Y dieron muerte a tus profetas a filo de espada, y yo soy el único que queda. ¿No somos así a veces? Soy el único que hace las cosas bien.
Y yo no entiendo por qué tengo todas estas cosas que pasan en mi vida, porque no tratas con los demás que parecen ser el problema. Yo soy el único que queda y ahora me están tratando de matar también. Y yo amo lo que Dios le responde. Regresa por donde viniste. Recuerden que hablamos de los lugares de los que huimos. Dios nos regresa allá y hay que lidiar con los problemas de los que huimos. Regresa por el camino que viniste y ve al desierto en Damasco, y cuando llegues allá, unge a Asael rey sobre Aram. Unge a Jehú, hijo de Nimsi, rey sobre Israel. Y me gusta esto. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, para que te reemplace como profeta. Bueno, ¿y qué les parece eso? Siente que ha hecho un buen trabajo. Está todo fatigado. Alguien le trata de matar. Salió corriendo. Dios dice, ahora regresa y unge a alguien que tome tu lugar. Mire, a veces, óigame bien, las cosas que Dios nos pide que hagamos no son fáciles, pero cualquiera que es obediente a Dios, le hablo a usted ahora mismo, si es obediente a Dios, no importa cuán difícil sea, Dios bendecirá su vida en maneras que usted ni es capaz de imaginar. La última persona de la que hablaremos, bueno, no la última, hay varias, pero Jonás también huyó de Dios. Y creo que a veces pensamos que si huimos de Dios y nos escondemos de Él cambiará de parecer, nos dará algo fácil que hacer, algo más sencillo con que lidiar. Tal vez Dios le dice que tiene que perdonar a alguien y debe ir a bendecirles, ser amable a ellos. Y usted tiene audición selectiva y no quiere oír eso de Dios, quiere otra opción. Y no importa cuánto tiempo espere, Dios le va a decir lo mismo, porque Dios no cambia de parecer acerca de lo que Él quiere que hagamos. Y dice en Jonás, mire, tendrá que leer el libro entero para entender la historia, pero el capítulo 1, 2 y 3. Jonás huyó del llamado de Dios de ir a la ciudad de Nínive, y Dios le dijo, ve a Nínive y predícales el evangelio. Bueno, Jonás realmente, él no pensaba que Nínive se merecía oír el evangelio. No les importaban, les caía mal, no quería ir. Y la Biblia dice que él fue exactamente opuesto a la dirección que Dios le dijo. Y me pregunto si habrá alguien viendo hoy que va en dirección opuesta exactamente a lo que Dios le ha tratado de decir. Me pregunto cuántos huyen de Dios tratando de pretender que Dios no existe y hace su propia cosa viviendo su vida, haciendo cosas que sabe que no debe, pensando está bien, me saldré con la mía. Bueno, el pecado tiene consecuencias y no podemos hacer cosas que van contra la palabra de Dios y pensar que nos saldremos con la nuestra, no habrá consecuencia. Así que Jonás se subió a un barco para ir a Tarso, que estaba en dirección opuesta de Nínive, y llegó una gran tormenta. Finalmente Jonás le dijo a los hombres, yo soy el problema, échenme del barco y la tormenta se calmará. Lo hicieron y un gran pez, una ballena, se tragó a Jonás. Han escuchado la historia y quizás no piensan que sea real, que es un mito, una fantasía, pero le digo que una ballena se tragó a Jonás. Y finalmente, mientras estaba en el vientre de la ballena, ¿no es interesante de que a veces no nos arrepentimos hasta estar en circunstancias desesperantes? No sé usted, pero yo no me puedo imaginar estar dentro del vientre de esa ballena. Y el vientre de una ballena es grande para que quepa un hombre. Y estoy segura que no olía muy bien ahí. Tenía alga marina en la cabeza, fue algo horrible. Así que finalmente se arrepintió. Clamó a Dios y dice que el pez lo vomitó. Y él salió, regresó a Dios. Y amo esto. Entonces la palabra del Señor llegó a Jonás por segunda vez. Ve a Nínive y predícales el evangelio. Perdóneme, pero me tengo que reír de la historia. Es chistosa. Él atravesó todo eso. Y al final Dios tuvo la misma exacta respuesta para él. Ve y haz lo que te dije que hicieras. Cualquiera que conoce la voluntad de Dios y huye de ella tendrá problemas en su vida. Quizás debo repetirlo. Cualquiera que conoce la voluntad de Dios y que huye de ella tendrá problemas en su vida.
Tal vez piense por un momento que se está saliendo con la suya. Eventualmente le alcanzará. Lucas 12:47 es una gran escritura y dice: el siervo que conoce la voluntad del maestro y que no se prepara ni hace lo que el maestro quiere, será azotado con muchos golpes. Y no habla de recibir una golpiza física, habla de que tendrá tantos problemas que no sabrá qué hacer. Bueno, David fue un gran hombre de Dios, pero tenía debilidades como nosotros. Y él pecó grandemente con Betsabé al cometer adulterio con ella. Y la Biblia en la actualidad dice que cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó en casa y no estaba donde tenía que estar. Y a veces, si no está donde debe estar, ahí se meten problemas. Mire, alguien debe oír esto. Si no está donde debe estar, se puede meter en problemas. Quizás esté en la fiesta equivocada en el tiempo equivocado y se mete en un problema. Aléjese de lugares donde no debe estar. Bueno, mientras estuvo en casa y los hombres iban a la guerra, vio a Betsabé en el techo bañándose. Y él pidió que se la trajeran y cometió adulterio con ella y ella quedó embarazada. Así que ahora tiene un gran problema. A veces un problema lleva a otro. Él tenía un gran problema. Así que hizo algo que aún empeoró el asunto. Mandó a que su esposo Urías regresara a casa, pensando que él se acostaría con su mujer y pensaría que el hijo fuera suyo. Pero era un hombre de honor, Urías, y dijo: no lo haré, no me daré el gusto y tendré relaciones con mi esposa mientras mis hermanos están peleando en la guerra. Así que David aún tenía un problema y terminó ordenando matar a Urías, y él cometió adulterio y asesinato. Y por un año entero pudo él ignorar toda la situación por un año entero. Y luego Dios envió a Natán el profeta a él. Le contó una historia que tocó el corazón de David. Le contó la historia que después les contaré a ustedes si tengo tiempo. No estoy segura si tengo tiempo. Pero el punto es que finalmente recuperó su cordura y sabía que tenía que arrepentirse. Sabe, enfrentar la verdad es la única cosa que nos libera. Juan 8:31-32 dice: si continúan en mi palabra, sí son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Solo se halla la libertad al enfrentar la verdad. Y le cuento algunas cosas de la verdad. La verdad definida es la realidad de los hechos, no como pensamos que somos o lo deseamos. Verdad equivale a realidad del punto de vista de Dios, no nuestro punto de vista, sino el de Dios. ¿Qué opina Dios sobre nuestro comportamiento? ¿Qué opina Dios sobre las decisiones que tomamos en la vida? Y les digo, he oído tantas cosas locas de tanta gente. Es que, bueno, una mujer llamó una vez y dijo que muchos de sus amigos hacían cosas deshonestas, pero sentían que Dios los bendecía. Y ella quería saber si ella también podía ser deshonesta y que Dios la bendijera. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué preguntar eso? Dios es serio y dice qué hacer para ser bendecidos y qué no hacer. A no ser que querramos perder la bendición. Yo quiero paz con Dios, ¿usted no? Quiero saber que al acostarme a dormir en la noche, no que he sido una persona perfecta porque no hay un día en que sea perfecta, pero quiero asegurarme que di lo mejor y que por las cosas que hice mal me arrepentí y que no me escondí de ellas. Me tomó mucho tiempo llegar a este punto. Yo huí mucho en los primeros años de mi vida. La verdad es un tema central en la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre llega al Padre sino por mí. Él es la palabra de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y somos aquellos de los que la Biblia dice pertenecen a la verdad. Jesús vino lleno de gracia y verdad. La Biblia dice en Juan 1:14. Juan 1:17 dice: pues la ley fue dada a través de Moisés. La gracia inmerecida, el favor inmerecido, las bendiciones espirituales y aún la verdad vinieron por Jesús el Cristo.
Amo este verso. Salmo 51:6. He aquí tú deseas la verdad en mi interior. Hazme conocer la sabiduría dentro de mi ser interior. Primero tenemos que ser honestos con nosotros mismos, de nosotros mismos. No tratar de poner excusas, culpar a otros, sino asumir responsabilidad por las cosas que hacemos que Dios no quiere que hagamos. Dios tiene un buen plan de vida para cada uno de nosotros, pero tenemos que caminar en verdad, amar la verdad. Dios ama la verdad. Y mire, cuando David enfrentó la verdad, él pudo arrepentirse. Y dijo que su paz volvió a su vida al arrepentirse. Mire, hay muchas diferentes maneras en que la gente huye de Dios. Y realmente hay 6 formas que he identificado, de las que les quiero hablar. Probablemente no lleguemos a todas, pero seguiremos con este tema. Una de las formas en que la gente huye de sus problemas es poniendo excusas. Jonás puso excusas. Él no pensaba que Nínive merecía el evangelio. Y yo no sé qué tipo de excusa puso David, pero seguramente tenía buenas excusas, porque David fue un hombre muy cerca al corazón de Dios. La Biblia lo declara, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún así pudo ignorar su pecado por un año entero. No puedo imaginar cuán miserable se sintió. Y déjenme contarles la historia. El Señor envió a Natán, el profeta, a David. Y David, como rey, acostumbraba decretar juicios sobre situaciones. Así que Natán le contó una situación a él que en realidad era ficticia, estoy segura, pero le dijo: hay 2 hombres en un pueblo, uno rico y uno pobre. El hombre rico tenía un gran número de ovejas y ganado, pero el pobre solo tenía una pequeñita ovejita que había comprado. Él la crió, creció junto con él. Era como una hija para él. Y un extranjero llegó al rico, pero el rico se abstuvo de tomar una de sus ovejas para prepararle una cena al extranjero, y lo que hizo fue tomar la oveja del hombre que solo tenía una. Se la quitó al pobre. El hombre rico maltrató al pobre y le quitó la única cosa que le quedaba. Bueno, la Biblia dice que David ardió en su furor, se enojó tanto de esa situación, se enojó mucho. Y Natán miró a David y le dijo: tú eres ese hombre. No puedo imaginármelo. ¿Alguna vez ha estado culpando a otro y Dios le confronta con la verdad? He compartido de cómo yo oraba por Dave que cambiara, que él era el problema en el matrimonio, y Dios dijo: no es Dave sino tú. Eso fue duro para mí, pero fue bueno para mí. Y mire, hay muchas cosas duras para uno, pero que en realidad son buenas para uno si escuchamos estas cosas. Quizás está orando para que otro cambie, y en vez de hacer eso debe preguntarle a Dios si hay algo que usted debe cambiar, que puede tal vez hacer la situación o la relación mejor. Así que David finalmente oró esta gran oración de arrepentimiento que está en el Salmo 51. Su paz regresó a él y el gozo de la salvación regresó a él. Mire, no se sienta miserable porque no quiere arrepentirse por cosas que Dios trata de tratar con usted. Pero una de las formas en que la gente huye de sus problemas es inventando excusas. ¡Wow! Y todos tenemos muchas. A veces tengo una bolsita imaginaria que llamo bolsa de excusas. Parece que cada vez que no queremos hacer algo, tenemos una excusa. Bueno, yo nunca he hecho esto. O es demasiado duro. Es una excusa que la gente usa siempre. Va a ser muy duro. Es que nadie más lo está haciendo. ¿Por qué yo debo hacerlo? Hoy día hay tanta inmoralidad en el mundo. Y una de las excusas de la gente es: bueno, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Bueno, usted no es todo el mundo. Es un hijo de Dios. Si dice que es cristiano, viva de acuerdo a la palabra de Dios y no solo piense que está bien comprometerse y hacer todo tipo de cosas porque el mundo lo hace. Recuerdo ir a una tienda un día, estaba buscando algo y me probé un atuendo, un vestido. Y fui allá cuando la gente tenía un corte en la falda muy alto en la pierna. Y
Y el vestido me quedaba bien, pero le dije a la señora, mire, yo no me puedo poner esto. Y dijo, pero se le ve tan bien, es el estilo. Y yo le dije, bueno, soy una ministro del evangelio, no puedo hacer lo que está de moda. Tengo que hacer lo que le agrada a Dios. Uno no puede solo hacer lo que está de moda o siempre ponerse lo que está en estilo. Tiene que hacer lo que cree que va a agradar a Dios. Y yo sé que a veces a la gente no le gusta un mensaje como este, prefieren que uno les anime, les diga que son maravillosos. Bueno, mire, usted sí es maravilloso, Dios le ha creado, le creó en gran manera. Pero es importante saber la palabra y tomar la decisión de vivir por la palabra. Y no use la excusa de que nadie más lo hace, porque no importa si alguien más lo hace o no. Si usted fuera el único que obedece la palabra de Dios, obedézcala. Dios le bendecirá entonces. Excusas, por favor, excúseme. Jesús estaba llamando a que la gente le siguiera. Y quizás hoy le llama a usted a que le siga. Y quizás no tiene una relación con Jesús. Tal vez nunca le ha recibido como Señor y Salvador. Y le llama a usted hoy. Lo puede sentir en su corazón. Dios lo está llamando a que acepte a Jesús como su Salvador y que se arrepienta de sus pecados y que comience a tomar una nueva dirección en su vida y vivir diferentemente. Y esa persona es usted y nunca ha recibido a Cristo como su Salvador. Hay un número en pantalla que puede llamar y tenemos operadores esperando que le explicarán lo que necesite. Orarán con usted. Es muy fácil, muy sencillo recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Lo único que debía hacer es creer. Creer en su corazón y confesar con su boca que Jesús es el Señor, que cree que Dios le levantó de entre los muertos y prepararse para apartarse del pecado en su vida y aprender a vivir para Dios. Pero Jesús llamaba a la gente a que le siguiera. Vea, Lucas 14:18 dice, pero todos comenzaron a inventar excusas. ¡Wow! El primero dijo, bueno, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a cuidar de él, así que me excusan. Y otro dijo, es que me acabo de casar. Por favor, ¿me excusan? Supongo que pensó que el cuidar de su esposa le tomaría todo el tiempo. Por favor, me excusan. Debemos dejar de darle a Dios las excusas y decir, sí, Señor, lo que quieras, sea hecha tu voluntad. Que se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. No oremos el Padre Nuestro si no es en serio. Mire, la Biblia nos dice que cuando juzgamos a otros no hay excusa para eso. Estamos llenos de opiniones, ¿verdad? Opiniones de esto, del otro y de lo demás. Y pensamos, no debes manejar ese carro, no debes hacer eso. Tienes que hacer esto otro, no hagas aquello. Mire, tendría tanta paz más si se preocupa por lo suyo. Pero juzgamos a otros. Y en Romanos 2, verso 1 dice, ¿por qué juzgan a otros cuando hacen lo mismo que ellos hacen? Pues, es que no creemos eso. ¿Y sabe por qué? Porque inventamos excusas por lo que nosotros hacemos, pero para otros no hay excusas. Y la Biblia dice, entonces pues no tienes excusa, tú que pasas juicio sobre los demás. Porque en lo que juzgas a otros serás condenado tú mismo, porque tú haces lo mismo por lo que juzgas a otros. Veámonos bien a nosotros mismos, dejemos que Dios nos examine a la luz de su palabra y digamos, yo quiero que toda área en mi vida con la que quieras tratar, ahí quiero tu verdad. Seamos amantes de la verdad y queramos la verdad más que cualquier otra cosa. Y dejemos de huir de cosas que Dios quiere que enfrentemos y tratemos. Y quiero que de seguro me acompañen al estudiar de las excusas que usamos para no tratar con la verdad y no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y creo que su vida será bendecida por ello y verá áreas donde será ayudado. Así que, acompáñeme mañana. Dios le bendiga. Gracias por acompañarme hoy en Disfrutando la Vida Diaria y oro que por haber visto el programa hoy, que disfrutará este día más de lo que hubiera disfrutado si no lo hubiera visto. Y pienso que será una buena inversión de su tiempo. Y comencé hace días hablando de no llenarse de cosas. Y otra forma de decirlo es, deje de huir
de sus problemas y enfréntelos. Trate con ellos. Recuerde que de lo que sea que huimos, siempre nos persigue. Uno nunca realmente se escapa de las cosas hasta enfrentarlas. Tiene que enfrentar su temor si quiere superarlo. Cuando David estaba lidiando con Goliat, él no huyó de él. La Biblia dice que él corrió rápidamente hacia la línea de batalla. Y eso mientras Goliat lo amenazaba. Cuando uno siente que el problema le amenaza, debe enfrentarlo y confrontarlo con el poder de Dios. Y quizás no sea fuerte solo, pero todo es posible con Dios. Y Pablo dijo, yo puedo hacer lo que debo hacer a través de Cristo, que es mi fuerza. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. No tiene que pasarse la vida huyendo, no tiene que huir del pasado. No tiene que huir de las cosas que le pasaron o de cosas que usted hizo. No tiene que huir del pecado. Puede hablar con Dios abiertamente y recibir perdón y seguir adelante. No tiene que permanecer enojado toda la vida. Puede lidiar con esto, confrontar cosas. Y hablamos de diferentes personas en la Biblia quienes huyeron y de cómo Dios siempre los llevaba de regreso al lugar de donde huyeron. Para mí eso es tan interesante. Mire, Jonás huyó de Dios y pasó por todo eso de ser tragado por la ballena. Y cuando finalmente se arrepintió y regresó a Dios, Dios le dijo por segunda vez, ve a Nínive. Le dijo exactamente lo mismo la segunda vez que le había dicho la primera. Y si Jonás hubiera hecho lo que Dios le había dicho que hiciera, se hubiera ahorrado esa travesía en el vientre de la ballena. Moisés huyó de Dios y se pasó 40 años en el desierto y Dios le envió a Egipto, al lugar de donde huyó. Agar huyó de Sara y Dios le dijo que regresara y se sometiera a su señora. Y Dios ha lidiado conmigo de esa forma. ¿Sabe? El ser perdonado de su pasado es una cosa, pero no necesariamente significa que no tendrá que lidiar con cosas de su pasado. Dios nos perdona instantáneamente cuando le pedimos eso. Pero tal vez habrá asuntos con los que hay que lidiar. Y sabrá si los hay. No tiene que salir en una expedición de excavación para encontrar si hay algo allí con que lidiar. Pregúntele a Dios si hay algo. Él le mostrará. Algunos saben que están huyendo de cosas que no hacen bien. Y una de las formas en que huimos es inventando excusas. Otra forma es al culpar a otros por nuestros problemas, pero previamente terminamos el programa hablando de las excusas que fabricamos y de cómo Jesús estaba llamando a la gente a que le siguiera y cómo todos tenían excusas. Y en Romanos 2, la Biblia dice, no juzguen a otras personas porque ustedes hacen lo mismo que ellos hacen, así que no hay excusa por juzgar a otros. No tenemos el derecho a juzgar con crítica a otros. Y no hablo, ¿verdad?, de que si es un creyente y conoce la palabra, puede ver cuando alguien peca. Puede juzgar el pecado por lo que es, pero no conocemos el corazón de otros. Así que debemos orar por otros, no juzgarles ni criticarles. Mire, en Romanos 1:20 dice que no hay excusa por no creer en Dios, porque aún la naturaleza misma nos dice que Dios existe. ¡Wow! ¿Cuántas personas inventan excusas para no creer en Dios? Gálatas 5:13 dice que no hay excusa y no use su libertad como excusa para ser egoísta. Algunas personas sienten que pueden hacer lo que quieren porque son libres. Bueno, soy libre de la ley, Jesús me ha hecho libre. Bueno, quizás sea verdad, pero aún no somos libres de hacer cosas que pueden lastimar a otras personas. La nueva ley bajo la cual vivimos es la de amor, así que Pablo dijo, miren, caminen en amor y no hagan cosas que lastimarán a sus hermanos y hermanas. Así que queremos tener mucho cuidado de crear excusas. Hablamos de eso. ¿Cómo creamos excusas al decir, no puedo evitarlo, es muy duro?
es que fui abusado, ¿sabe? Yo usé muchas excusas por mi comportamiento por tanto tiempo porque fui abusada sexualmente por mi padre. Pues si no hubiese sido tratada de la forma en que fui tratada cuando fui niña, no actuaría de la forma en que actúo ahora. Vea, y quizás eso pudo haber sido una razón. Pero Dios me dijo, tal vez sea la razón por la que eres como eres, pero no dejes que sea la excusa para quedarte así. Y sabe, quizás no fue criado bien, tal vez tuvo padres que no le trataron bien. No le amaron correctamente. Y así que tiene problemas a causa de eso. Bueno, tal vez sea porque es como es, pero no deje que sea una excusa para quedarse así. Abra su corazón a Dios. Deje que Él trate con usted. La culpa es otra cosa que usamos frecuentemente para evitar situaciones. Huimos de problemas al culpar a otros por ellos. Adán y Eva en el jardín se les había dicho lo que podían comer y no comer. Podían comer de cada árbol excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de ese Dios dijo, no coman de ese. ¿No es asombroso que podían hacer todas estas cosas, pero lo único que Dios les dijo que no hicieran, eso fue lo que Satanás los tentó a que hicieran? Y Dios había hablado con el hombre, pero el diablo fue con Eva. Ahora, aparentemente Adán le había dicho a Eva lo que Dios había dicho, o Dios le dijo él mismo, porque cuando el diablo le mintió a ella y le dijo, ¿sabes? ¿Acaso realmente dijo Dios que no podías comer de ese árbol? Y dijo, bueno, ¿sabes? Dios dijo que podemos comer de todos los árboles, pero no podemos comer de ese. Y ella sabía lo que se suponía que debía hacer y no hacer. Pero él le mostró la fruta y le dijo cuán buena era y trató de decirle que Dios trataba de ocultar algo bueno de ella. Dios sabe que si comes esto serás como él. Así que la Biblia dice que ella la tomó y comió. Y luego ella convenció a Adán a que comiera también. Bueno, no tengo tiempo para entrar en una larga discusión de eso, pero sabe, Adán se suponía que debía ser la cabeza de lo que pasaba y Dios le habló a él. Y Eva lo tentó a él y él hizo lo que Eva le dijo. Mire, él debió haberle dicho, no. Eso no fue lo que Dios nos dijo que hiciéramos. No vamos a hacer eso, pero él hizo lo que ella le dijo. Y entonces los dos se escondieron. Corrieron. Veas lo que pasa cuando hacemos las cosas malas y lo sabemos por dentro. Ahí buscamos alguna forma de escondernos. Nos escondemos de Dios, pero no se puede. No hay lugar donde uno puede ir a esconderse de Dios, porque Él está en todo lugar todo el tiempo. Y créame, si trata de esconderse de Dios ahora, Dios sabe dónde está. Y yo no sé, tal vez piensa que accidentalmente sintonizó el programa, pero no es así, no es accidente. Dios quiere hablar con usted hoy. He oído algunas historias chistosas de personas que piensan que accidentalmente prendieron la televisión. Un hombre me contó que estaba drogado un día, en medio de la noche prendió la televisión y yo estaba ahí y no me quería oír a mí, pensaba que era tonta yo. Trató de cambiar el canal y el canal no cambiaba. Pensó que las pilas ya no funcionaban en el control remoto y las cambió, pero aún el canal no cambiaba y dijo, lo único que funcionaba era el botón para aumentar el volumen. Y dijo, tan pronto como el programa acabó, mi control remoto funcionó bien y todo estaba bien. Y eso le asustó. Entendió que Dios lidiaba con él. Y terminó arreglando su vida con Dios. Así que yo no sé por qué piensa que está viendo el programa hoy, pero espero que no esté deseando que alguien que conoce, que tiene estos problemas, esté ahí con usted. Deje que Dios le hable a usted. Si hay algo que Dios quiere decirle a usted, que se lo diga. ¿A quién está culpando? Por sus problemas. Les he dicho, por muchos años yo culpé mi pasado, culpé a Dave. Yo culpé a los demás, pero vea, yo no tomé la responsabilidad por mi comportamiento. Hay que tomar responsabilidad. La Biblia dice en Romanos 14 que cada hombre dará cuenta de sí mismo delante de Dios. Dios no me va a pedir cuentas por Dave. Me va a pedir cuentas de mí y debo asegurarme que hago lo que Dios está pidiéndome que haga, sin culpar ni inventar excusas. No tenemos tiempo para enseñarlo todo hoy, pero es tan interesante porque cuando Dios llegó con Adán y Eva y dijo, ¿por qué se esconden? ¿Quién les dijo que están desnudos?
Vean, de inmediato, Adán culpó a Eva, la mujer que tú me diste. La mujer, ella comió, me dio a comer y comí. Y fue la mujer que tú me diste. Él no solo culpó a Eva, sino que culpó a Dios por darle. La mujer no tomó responsabilidad alguna. Y luego Dios fue con Eva y ella dijo, bueno, el diablo me hizo hacerlo. Todos culpaban a los demás, pero cuando Dios llegó al tiempo de tratar con todos, trató con el hombre, con la mujer, con la serpiente. Todos eran responsables. Todos tenemos una responsabilidad. Debemos tomar responsabilidad por nosotros mismos. Abraham y Sara es otro gran ejemplo en la Biblia. Les conté esa historia anteriormente de cómo Dios les había prometido un hijo. Y el hijo no había llegado y se cansaron de esperar y crearon su propio plan. Y Sara le dio a Agar, su sierva, a Abraham como su segunda esposa, y ella se embarazó y despreció a su señora cuando quedó embarazada, y de seguro decía, ña, estoy embarazada y tú no. Abraham me va a amar más a mí. Es que eran personas como nosotros. Así que Sara no iba a soportar eso, así que Agar huyó al desierto, y Dios le dijo que regresara y se sometiera a su señora. Y luego Sara culpó a Abraham. Esto es tu culpa. Bueno, ella fue la que sugirió esto, pero ahora de repente es culpa de Abraham, y Abraham dijo, no, es tu culpa. Y todos estaban culpando a los demás. Vemos lo mismo al ver a los israelitas en el desierto. Ellos tenían una actitud tan mala, eran impacientes, murmuraban, se quejaban y no estaban satisfechos con el maná y no les gustaba esto ni lo otro. Y vea, cada vez que tuvieron problemas, culparon a Moisés y culparon a Dios. Y jamás dijeron, tenemos una mala actitud y tenemos que cambiarla. Oh, Dios, perdónanos, tenemos una mala actitud. No, siempre era Moisés y siempre fue Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras dejado allá. No quisimos salir de allá para empezar. Y eso no es cierto. Le habían rogado a Dios que lo sacara. Así que vagaron por el desierto por 40 años tratando de atravesar lo que la Biblia dice era un viaje de 11 días. Y la verdad es que una gran parte de esto fue porque ellos no querían enfrentar cosas con las que Dios quería tratar. Seguían culpando a los demás. ¡Wow! Creo que debo pausar por un minuto y dejar que algunos piensen en esto. ¿A quién está culpando por sus problemas? ¿Está realmente endeudado y culpando a su jefe porque no le paga lo suficiente cuando en realidad usted gasta demasiado? Usted no ha tomado el tiempo para estar con ellos y enseñarles a comportarse bien. Está demasiado ocupado haciendo cosas que quiere hacer. Y yo sé que ninguno de ustedes es así. Sé que le hablo a otras personas que ni ven el programa hoy. Pero solo le doy un consejo para mantenerle fuera de problemas en el futuro. No culpe a otras personas cuando tenga algún problema en su vida con el que debe lidiar. Culpar es un engaño. Nos ayuda a evitar y lidiar con los verdaderos problemas en nuestra vida. Algunas personas huyen de sus problemas manteniéndose ocupados. Con el trabajo. Es asombroso ver la cantidad de personas que huyen de sus problemas trabajando. Huyen de sí mismos, huyen de su propio comportamiento, trabajando. Se mantienen tan ocupados todo el tiempo que no tienen tiempo para oír a Dios. No tienen tiempo para orar, ni tiempo para estudiar la palabra, no tienen tiempo para ir a la iglesia. Oh, sí, creen en Jesús. Ellos creen que son salvos, que irán al cielo cuando mueran, pero no tienen nada de tiempo para Dios. Aquí hay que sacar tiempo, no solo para decirle a Dios lo que queremos, sino para dejar que Dios trate con nosotros. Es algo bueno, es saludable, no es algo malo. Pienso que parte de la razón por la que tenemos tanta inmoralidad en el mundo hoy
es porque la gente solo quiere que le den una palmadita y le digan que son maravillosos. Quieren que las oraciones sean decirle a Dios lo que quieren y necesitan y que Dios les dé lo que quieren. Pero sabe, hubo un tiempo en la sociedad cuando el enseñar la palabra de Dios llevaba a la gente más profundo que eso. Dios no es un Papá Noel celestial que quiere darnos todo lo que está en nuestra lista todo el tiempo. Hay que ir a Él y decirle, Dios, ¿qué puedo hacer por ti? No solo qué puedes hacer por mí, ¿qué puedo hacer por ti? Y hay algo en mi vida con lo que tú quieres lidiar. Tengo una conciencia tierna hacia Dios. Vive una vida santa. Asegúrese que tenga una limpia y clara conciencia ante Dios. El apóstol Pablo dijo eso, de que no había nada agobiando su conciencia. Él dijo, yo tengo una conciencia clara ante Dios. Él se sentía bien en su corazón, que hacía lo que debía. Mire, si su matrimonio no anda bien, no vea lo ocupado que pueda estar ignorándolo y esperar que se arregle. Si sus hijos están comportando mal y no están haciendo lo que deberían hacer, no permanezca tan ocupado que no tenga que tratar con ellos. Tome el tiempo para ver qué es lo que pasa. Y sabe, uno puede aún huir de Dios en la iglesia. Yo promuevo el ir a la iglesia y pienso que sí debe ir a la iglesia, pero quizás algunos tienen problemas en la familia y van a la iglesia 7 veces a la semana. Bueno, quizás debe ir 2 o 3 y pasar el resto de tiempo con la familia. No se puede tener buena relación con su cónyuge ni con sus hijos si no pasa tiempo con ellos. Las relaciones ocupan tiempo. No es solo darles dinero, ponerles ante la televisión, comprarles un juego. La gente está tan ocupada, todos están ocupados. Wow, no he oído nada de ti, no te he visto en un año. ¿Dónde has estado? Pues ocupado. Mire, la verdad es que es nuestro testimonio, estoy ocupado. Eso es triste. Dios nunca nos llamó a estar ocupados, nos llamó a ser fructíferos, dar buen fruto. Debemos asegurarnos que lo que hacemos con el tiempo es lo más excelente que podamos estar haciendo. Sabe, tenemos que trabajar, ganar un sueldo, tenemos que tener un salario para pagar las cuentas y vivir la vida, pero quizás trabaja demasiado porque está poniendo las cosas por encima de lo que es importante, y cuando esté en el lecho de muerte no va a pedir ver su balance de cuenta bancaria. Va a querer la familia, sus amigos ahí. No deje que cosas se hagan tan importantes que olvide lo que es realmente importante. Filipenses 1:10. Pablo oró para que la gente realmente aprendieran a discernir lo que es vital y a aprobar y apreciar lo que es excelente y de real valor. Asegúrese pasar su tiempo en cosas que realmente son valiosas. Por supuesto hay que trabajar. Pero también debe ocuparse de las cosas que son importantes. ¿Está cuidando de sí mismo? ¿Está cuidando su salud? ¿Está demasiado ocupado para tomar agua durante el día? ¿Está demasiado ocupado para hacer ejercicio? ¿Está demasiado ocupado para llamar a sus amigos? Tenga cuidado de no dejar que el estar ocupado sea la excusa. Otra forma de huir es la postergación, y yo amo esta. ¡Wow! En Isaías 1:23 dice, tus príncipes son rebeldes y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y corren tras recompensas y galardones. No hacen justicia al huérfano, ni los defienden, tampoco a la causa de la viuda, sino que se tardan o le dan un oído sordo. ¿Sabe? La Biblia dice que debemos ayudar al pobre. Eso no le toca a alguien más, es para cada uno de nosotros. Debemos estar involucrados en ayudar al pobre, dando a nuestras iglesias financieramente y asegurándonos de que estamos en una iglesia que tiene un ministerio de alcance al pobre y misiones. De algún modo, tipo forma, debemos estar ayudando a los que son menos afortunados. Estoy segura de que trabaja con gente que necesita ayuda, que son menos afortunada que usted. ¿Está haciendo algo para ayudar a los demás o su vida se trata de usted? Y dirá, bueno, yo sé que debería estar dando.
pero ahora tengo muchas facturas que pagar y cuando sea el tiempo adecuado lo hago. En Eclesiastés 11:4 dice, aquel que observa el viento y espera para que las condiciones sean favorables, no sembrará. Y el que considera las nubes nunca cosechará. ¿Cuántas veces aplazamos hacer lo correcto hasta que sea un momento conveniente? Y yo amo esa escritura. Y en Ageo, capítulo 1, hay una gran historia aquí. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, el tiempo no ha llegado para reedificar la casa del Señor. Aunque Ciro lo había ordenado 18 años antes. Por 18 años esta gente había estado aplazando edificar la casa de Dios. Y Dios les dice, se ocupan edificando sus propias casas, mientras ignoran la mía. ¿Y cuántas veces nos ocupamos haciendo lo nuestro, edificando nuestra propia vida, mientras ignoramos lo que Dios nos ha llamado a hacer o nos ha dicho que hagamos? No aplace hacer lo correcto. Ahora es el tiempo. Algunos huyen de sus problemas al físicamente removerse de la situación. Se van del matrimonio. Dejan el trabajo porque hay gente allí que se les hace difícil tratar con ellos. Se van de la iglesia. Que el pastor no los saludó. Yo no sé, tal vez fueron corregidos por algo. Quizás querían ser el líder de alabanza y otro fue escogido, así que se enojan y se van. Pues mire, si se va de una iglesia enojado, llegará a otra y aún estará enojado. Hay que aprender a quedarse porque Dios no dijo, vete. Eso no es siempre fácil de hacer. Oí una historia el otro día de alguien que se casó 9 veces. 9 veces. Usted pensaría que después de 2 o 3 alguien entendería la revelación que el único denominador común en la relación es él y dejar de culpar a otros. 9 veces. ¿Deja un matrimonio porque es duro? ¿Deja un trabajo porque es duro? Hay tiempos de irse y tiempos de quedarse. Y luego, otra de las formas en que la gente huye es por el abuso de drogas. Drogas, alcohol. Vamos a adormecer el dolor. Hagamos algo para adormecer el dolor. Quizás juega juegos al azar o va de compras. O se esconde viendo televisión. Yo solo le pido a la gente que deje a Dios entrar en su vida. Tome el tiempo cada día de sentarse ante Dios y pasar un tiempo con Él y decirle, Dios, ¿hay algo con lo que quieres tratar? Necesito que cambies a mi esposo y que cambies a mis hijos. Necesito un aumento en el trabajo. Necesito una casa más grande y un carro mejor. Es bueno decirle a Dios lo que necesita. Él le ama, quiere proveer su necesidad, pero por lo menos, en algún momento en su vida de oración, yo creo que cada día sería bueno, pero si no puede, hágalo al menos 2 veces por semana. Siéntese calladamente en la presencia de Dios y diga, Dios, ¿hay algo con lo que quieres tratar? Oh, verdad, tú estás en lo correcto, Dios, no debí haber dicho eso. ¿Quieres que pida perdón? Está bien. Bueno, realmente no quiero hacerlo, pero lo haré. Pero todo lo que Dios le muestre es solo algo que le hará mejorar. No se trata de condenación, el ir ante Dios y dejar que le diga cuáles son los problemas para que se sienta condenado. No, anímese si a Dios le importa mostrarle algo que debe cambiar en su vida, porque significa que a usted le importa y quiere hacerle mejor. Sabe, realmente es por lo que he enseñado estos mensajes. Quiero que sea libre. No quiero que estas cosas le persigan todo el tiempo. Quiero que enfrente sus asuntos, enfrente sus problemas, deje que Dios le liberte y viva libre. Dios le bendiga, Dios le ama. Él tiene un buen plan para su vida. Y yo creo que porque ha visto el programa hoy, tratará con cosas en su vida que...